Les damos la bienvenida a todas las personas que hoy se suman a esta continuación del ciclo de espiritualidad ignaciana. El invitado y ponente para hoy es el sacerdote jesuita José Roberto Arango, quien también es el director general de la Congregación Mariana. Como moderador, saludo al padre Gabriel Ignacio Rodríguez, sacerdote jesuita también y director del Centro de Fe y Culturas. Los invitamos a que nos compartan sus comentarios y sus preguntas a través del chat. Bienvenidos a todos. Padre Gabriel, adelante. Mil gracias, Ana María. Muy buenas tardes a todos y a todas ustedes que nos acompañan esta tarde en la continuación de este ciclo de espiritualidad que iniciamos el sábado anterior con la conferencia del padre Pedro Miguel Lamet sobre San Ignacio en su contexto socio-religioso y sobre los aportes de San Ignacio. Hoy tenemos la alegría de acoger al padre José Roberto Arango, que nos va a ofrecer 3 conferencias sobre el discernimiento espiritual ignaciano. Es de verdad para nosotros un gusto tenerte entre nosotros, José Roberto. Tú eres miembro del Centro de Fe y Culturas y bueno, eres muy conocido por todos nosotros y por los amigos del centro. A todo el público en general quiero decirle que José Roberto Arango Londoño es jesuita, es licenciado en Filosofía, Teología y en Sagrada Escritura en el Instituto Bíblico de Roma. Esta formación bíblica le permitió durante muchos años, muchos más de 10 años, quizás 15 años o más, incluso ser profesor de Sagrada Escritura en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y ahora es el director general de la Congregación Mariana de Medellín. José Roberto, yo podría decir muchas más cosas acerca de ti. Eres un hombre que ha acompañado muchos ejercicios espirituales, incluso haces un servicio enorme de acompañamiento espiritual a personas que te solicitan ese servicio y luego también estás de alguna manera escribiendo artículos y pronunciándote en temas de espiritualidad. Bienvenido pues esta tarde a ofrecernos estos elementos que tú has trabajado con mucho cuidado y atención. A todos ustedes que nos están acompañando, yo quisiera decirles que estas conferencias sobre discernimiento espiritual son muy apropiadas para el momento que vivimos todos nosotros, marcado por grandes tensiones sociales y políticas en el país. Justamente en esta hora en que todos nosotros somos impactados diariamente con noticias, sentimos que en nuestro corazón fluyen emociones y mociones espirituales. Y José Roberto nos va a ayudar a discernir qué es lo que de todos esos sentimientos que agitan nuestros corazones y nuestras mentes, cómo podemos nosotros encontrar qué viene de Dios y qué no conduce a Dios. Por eso estas 3 conferencias van a ser muy importantes para la vida espiritual que cada uno de nosotros está llevando, y con este discernimiento y con esta formación que vamos a recibir en estos 3 días, ciertamente podremos incluso ayudar a otras personas a vivir estos momentos tan difíciles que tenemos como país. Bueno, sin más introducciones, yo quisiera darte la palabra, José Roberto, para que puedas ayudarnos en este camino del discernimiento espiritual. Bienvenido. Bien, muchas gracias, Gabriel, por tu generosa introducción. Menos mal que ya se acabó el tiempo para que no sigas diciendo cosas que de pronto me comprometen mucho. Gracias también a Ana María, pues, por la introducción y por esta invitación, que para mí es un gusto muy grande poder compartir. Tal vez no desde una especialidad, porque no es mi especialidad la espiritualidad ignaciana, pero sí desde una práctica y desde una afición por nuestra espiritualidad, que es la que nos anima y la que nos ha jalonado durante toda nuestra vida y nos sigue pues motivando y ayudando a vivir
lo más coherentemente posible esta humanidad. Hablar del discernimiento es de alguna manera pensar en una actividad humana necesariamente, porque tiene que ver con nuestro conocimiento, con nuestro conocer unas y otras cosas para distinguir, identificar, valorar, decidir y actuar, ¿cierto? Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que contar con que en esta naturaleza humana, en esta humanidad que somos nosotros y con nuestra actividad consciente, está comprometido Dios mismo, porque en eso consiste la encarnación, en que Dios se ha hecho uno de nosotros, con nosotros, y sigue salvando humanidad, no sin nosotros, sino con nosotros, ¿cierto? Entonces, al mismo tiempo que ponemos todo el empeño en conocer, en comprender, en valorar, en interpretar, en decidir, actuar, al mismo tiempo como que nos ponemos totalmente en manos de Dios para que esta humanidad que somos nosotros sea verdaderamente transparente a esa acción de Dios. En ese sentido, el discernimiento también es un don. No es solamente una tarea, es un don. Y no hay que afirmarlo uno para negar lo otro, ni al contrario. Es al mismo tiempo don y tarea. Y como es un don, yo primero que todo los quiero invitar a que comencemos esta oración, este momento pues de curso con una oración, ¿sí? Es la oración para pedir el discernimiento. Yo los invito a que, colocándonos pues en una muy buena actitud y posición incluso física, con la columna vertebral derecha, con los pies sobre la tierra, tomando el aire y respirando profundamente. En varias oportunidades hagamos un contacto con lo más profundo, con lo más íntimo de nuestra propia intimidad, como decía San Agustín. Y pidámosle al Señor esta gracia. Padre de las luces, Señor de toda claridad, concédenos el don del discernimiento, que sepamos reconocer los sentimientos que se causan en nuestro interior ante todo lo que leemos, hacemos, presenciamos o pensamos. Que eso que experimentamos en nuestro ser lo podamos leer acertadamente, estando atentos a los signos de tu espíritu, que son paz, gozo, fe, esperanza y amor, disponibilidad y generosidad, y que ellos nos guíen para tomar las mejores decisiones. Danos la gracia de experimentar también aquellos sentimientos que son signo de la presencia del mal espíritu y que nos dejan con desasosiego, intranquilidad, faltos de fe, esperanza y amor, desanimados y arrinconados, sin deseos de servir a los demás, paralizados en nuestras zonas de confort que nos inducen a tomar caminos equivocados. No nos dejes desfallecer, líbranos de toda inercia y conformismo, y concédenos ser recibidos en el raudal del amor infinito de Cristo nuestro Señor, que se entregó hasta el final. Concédenos el don de acertar en nuestras decisiones para poder seguirte cada día con más entusiasmo y más comprometidos en dar testimonio de tu vida resucitada en medio de nuestro mundo en crisis, siendo coequiperos contigo, que vives ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Y sin más, pues vamos a entrar en materia. Yo también pues les voy a compartir la presentación que nos va a guiar en esta primera sesión, que pretende ser una sesión de introducción al discernimiento.
Nos vamos a ir introduciendo paulatinamente, abordando algunos elementos preliminares que son importantes para que después caigamos mucho más a lo concreto de lo que implica el discernimiento. Y tal vez un poco motivados por la introducción que nos hacía Gabriel Ignacio, preguntarnos por qué estamos en un curso sobre discernimiento, qué nos atrajo, ¿sí? ¿Qué quisiera sacar de estas sesiones? Obviamente que el contexto en el que estamos, como nos decía Gabriel, es un contexto que suscita en nosotros muchísimas sensaciones, muchísimas emociones, sentimientos, afinidades y aversiones también. Como que en este momento podemos estar siendo atravesados por miedo, por rabia, por rencores, por una diversidad de emociones, inclusive muy fuertes, que nos arrastran fácilmente y que nos hacen tomar partidos de una manera supremamente emocional. Ahí es donde se necesita tomar distancia, y tomar distancia reflexiva, tomar distancia orante y discernir, saber el buen Dios por dónde nos lleva, de qué son signo todas esas emociones y esos sentimientos y qué resultan generando en nosotros. Podemos hacer pues esa reflexión inicial. ¿Por qué estar en un curso sobre discernimiento? ¿Qué quiero sacar de este curso? Brevemente lo podemos tal vez hacer consciente. ¿Por qué llegué yo a conectarme hoy para este curso? El discernimiento es algo profundamente humano. Decidir entre dos cosas, optar por algo, es tan antiguo como la humanidad. No es nada nuevo. Tampoco es nada nuevo dentro del cristianismo. Porque es que realmente en todo momento estamos decidiendo. Evidentemente que no en todo momento estamos discerniendo, porque las decisiones, hay decisiones que se nos imponen en la vida, que son simplemente opciones rápidas que se toman casi sin pensar muchas veces, pero a cada instante tenemos que tomar alguna decisión. Pero dentro de todas esas decisiones, hay decisiones en las cuales nosotros muy conscientemente estamos optando siempre por algo que consideramos que es lo mejor. Siempre queremos lo mejor en nuestra realidad concreta, sea lo que sea, en una relación, en una escogencia, así sea de una ropa o en una opción que hay que tomar, en una decisión frente a una trabajo o frente a una carrera que haya que asumir. Queremos lo mejor, eso es sin duda siempre lo que buscamos. O sea que nosotros en realidad, ¿para qué discernimos? Pues porque nosotros queremos encontrar la verdad. Y la verdad, no solamente una verdad teórica, sino la verdad práctica de nuestra vida, la verdad existencial, ¿sí? La luz, lo que ilumine nuestra vida, lo que podríamos llamar lo mejor en términos de hondura humana, de satisfacción, de felicidad profunda. Eso es lo que queremos siempre. Y muchas veces nos equivocamos. Nos equivocamos porque equivocamos el objeto del deseo, porque buscando la luz, la verdad y lo mejor, creemos que se encuentran en objetos equivocados, en objetos que no nos satisfacen.
Y precisamente esa búsqueda permanente de la verdad y de lo mejor es lo que hace tan necesario que nosotros afinemos los mecanismos por medio de los cuales consideramos nuestra realidad, consideramos nuestras reacciones, los criterios que aplicamos para interpretarla y las opciones que tomamos después de interpretarla para pasar a la acción. Tenemos que aclarar ese proceso. ¿Qué es lo que nos guía? ¿Qué es lo que nos ayuda para que eso sea lo mejor? Para que se pueda tener procesos que realmente sean buenos. Y en ese proceso de ser lo mejor, y hablando del discernimiento ignaciano, obviamente dentro de nuestra fe cristiana, pues el discernimiento se hace completamente necesario si queremos ser apóstoles, es decir, si queremos ser los enviados de Jesús para los demás, con una auténtica humanidad, siendo imagen y semejanza de Dios al estilo de Jesús. Y para ser apóstoles necesitamos ser discípulos, ante todo discípulos. Es decir, miremos lo que dice aquí este texto de Marcos. Entonces dijo a los discípulos que le tuvieran preparado una barca para que el gentío no lo apretujase, ya que como sanaba a muchos, los que sufrían achaques se le tiraban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos al verlo caían a sus pies gritando: tú eres el Hijo de Dios. Y los reprendía severamente para que no lo descubrieran. Y luego dice a esos mismos a quienes reprendió, dice que el evangelio subió a la montaña, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. Nombró a 12, a quienes llamó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Entonces fue llamando a los que quiso, se fueron con él, nombró a los 12 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar y a expulsar demonios, es decir, a luchar contra el mal en el mundo. O sea que nosotros en este deseo de afinar nuestro seguimiento, porque en realidad afinar el discernimiento es afinar la obediencia a Jesús. Ya vamos a hablar un poquitico más de qué quiere decir eso. Este ser discípulos implica seguirlo, implica escuchar, obviamente comprender el envío o la misión que tenemos, cuál es nuestra misión en la vida, asimilar la misión en la propia vida, no apropiarse de la misión, ¿sí? Porque la misión es de quien envía, no del enviado. Importantísimo, ¿sí? No equivocarnos. Tener una actitud de obediencia permanente. Y obediencia es una escucha intensa. Ob audire, del latín ob audire, o sea, escuchar intensamente. Eso es obedecer. Y eso es lo que estamos queriendo hacer con el discernimiento, es escuchar finamente. Se necesita creatividad porque tenemos que inventarnos el cómo de la misión. Es decir, tenemos que discernir cómo. Para eso es el discernimiento. Por tanto, nosotros necesitamos, obviamente, porque somos, como les decía al inicio, todo nuestro ser comprometido en esto, necesitamos autoconocimiento de nuestros mismos sentimientos, de las sensaciones, de las aversiones, de los afectos, para no confundir la voz de quien nos envía con la voz propia. Necesitamos conocernos para no hacerle decir a Dios lo que Él no nos está diciendo. Esa es como una primera parte en cuanto a la necesidad del discernimiento, el para qué del discernimiento.
Lo segundo es, ya deteniéndonos un poco en lo que es el discernimiento ignaciano, porque aquí no se trata pues de hacer un tratado sobre el discernimiento y de todas las antecedentes del discernimiento ignaciano en la tradición de la iglesia, etcétera, sino que vamos a caer ya de una vez, perdón, de una vez vamos a caer a al discernimiento ignaciano, es decir, al discernimiento como Ignacio lo aprendió y lo propuso, porque antes de proponerlo no se lo inventó así como de la nada, sino que lo aprendió en su vida. El discernimiento espiritual ignaciano nace de la experiencia de Ignacio. Ya ustedes escucharon a Pedro Miguel Lamet el sábado, pues muchos de ustedes, no sé si todos, pero ya saben pues que está ahí en Facebook para escuchar. Ustedes escucharon la historia de San Ignacio, la vida de San Ignacio, y saben que Ignacio, que era un hombre desgarrado y vano, como él mismo se dice de sí mismo en la autobiografía, amante de cortejar muchas chicas, señoras, e inclusive con grandes aspiraciones de señoras, y de ser un caballero al estilo pues, de los novelas de caballerías de ese entonces, estando en esas y mostrando también sus habilidades de gentilhombre y de guerrero, aunque no profesional, defendiendo una fortaleza en Pamplona, un castillo de Pamplona, fue herido por una bala de cañón que le pasó por entre las dos piernas, prácticamente le desbarató, casi que le desbarató una, se la quebró y la otra también se la hirió, y entonces fue llevado en una camilla desde Pamplona hasta su tierra, a Loyola, y fue sometido a a 3 operaciones concretamente, en ese tiempo terribles, obviamente, porque eran a sangre fría, para poderle juntar de nuevo los huesos. Después quedó mal, se volvió a operar para poderle arreglar los huesos, después le quedó otro torcido, en fin, 3 operaciones terribles. Entonces, la consecuencia de esa herida de Pamplona, que dicho sea de paso, el 20 de mayo vamos a comenzar a celebrar el año ignaciano de los 500 años de la herida de San Ignacio en Pamplona. El 20 de mayo comenzamos con el año ignaciano, y bueno, pues este evento que estamos teniendo aquí de espiritualidad nos va introduciendo también en ese año. Tiene una larga convalecencia en la casa de Loyola, ¿sí? Y la autobiografía de Ignacio nos cuenta, dice, es una autobiografía, pero en tercera persona, porque San Ignacio se la dictó al padre, el padre Cámara, y el padre Cámara la escribió en tercera persona, pero esta es contada por Ignacio. Y dice en este número 5, y porque era muy dado a leer libros mundanos y falsos, que suelen llamar de caballerías, sintiéndose bueno, pidió que le diesen algunos de ellos para pasar el tiempo, mas en aquella casa no se halló ninguno de los que él solía leer, y así le dieron una Vita Christi y un libro de la vida de los santos en romance, es decir, en español, una vida de Cristo y una vida de los santos. San Ignacio, que quería leer el Amadís del Gaula, se tuvo que contentar con leer la vida de San Francisco, de San Antonio y de Santo Domingo, y la vida de Cristo. Eso fue lo que le pasó. En su convalecencia le tocó leer esos libros. Y dice a continuación, por los cuales, es decir, por los de la vida de Cristo y la vida de los santos, leyendo muchas veces, algún tanto se aficionaba a lo que allí estaba escrito, a lo que allí hallaba escrito. O sea, comenzó a sentir una cosa que nunca había sentido, y es que le estaba gustando esto de la vida de los santos y de Cristo. Algo se aficionaba. Mas dejándolos de leer, algunas veces se paraba a pensar en las cosas que había leído. Otras veces en las cosas del mundo que antes solía pensar. Entonces,
San Ignacio comienza a vivir en esa convalecencia en un vaivén, en un va a las cosas que leía de la vida de los santos y de la vida de Cristo, y un ven vuelve a tornar a los pensamientos de Caballero, de la Amadís de Gaula, de las cosas que a él le gustaban. Comienza esa realidad novedosa para él, novedosa completamente. Y dice luego, todavía nuestro Señor le socorría, haciendo que sucediesen a estos pensamientos otros que nacían de las cosas que leía. O sea, haciendo que sucediesen, que después de estos pensamientos, de las cosas del mundo, le venían otros que nacían de lo que leía, o sea, de la vida de Cristo y de los santos. Porque leyendo la vida de nuestro Señor y de los santos, se paraba a pensar, razonando en su interior, consigo mismo. ¿Qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco y esto que hizo Santo Domingo? Y así discurría por muchas cosas, pensaba muchas cosas que hallaba buenas, proponiéndose siempre a sí mismo cosas dificultosas y graves, las cuales cuando proponía le parecía hallar en sí facilidad de ponerlas en obras. Pero todo lo que pensaba, es decir, todo su discurso era decir consigo, o sea, pensar, Santo Domingo hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. San Francisco hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. O sea, ¿qué estaba pensando? Emular a San Francisco y a Santo Domingo e inclusive superarlos. Duraban también estos pensamientos buen tiempo y después de interpuestas otras cosas, sucedían otra vez los del mundo, de los que se estaba diciendo ahí arriba, y en ellos también se paraba grande espacio, o sea, por mucho tiempo. Y esta sucesión de pensamientos, este vaivén tan diverso, le duró harto tiempo, deteniéndose siempre en el pensamiento que volvía. O fuese de aquellas cosas mundanas que deseaba hacer o de estas otras obras de Dios que se le ofrecían a la fantasía, hasta que ya se cansaba pues y atendía a otras cosas. Se me bloqueó esto y no me pasa la... Perdón, vamos a ver un momentico, ¿qué pasó? Deja de compartir. Si quieres, deja de compartir y vuelves a compartir, José Roberto. Bueno, vamos a ver si aquí sí funciona. Sí, ya volvió a funcionar. Había todavía esta diferencia. Y aquí comienza una cosa muy importante. O sea, hasta ahora tenemos ese vaivén y comenzó a aficionarse por algo que no se había aficionado nunca, los santos y la vida de Cristo. Y va de un lado al otro, de un lado al otro. Pero había todavía esta diferencia, que cuando pensaba en aquello del mundo, se deleitaba mucho, mas cuando después de cansado lo dejaba, hallábase seco y descontento. Y cuando en ir a Jerusalén descalzo y en no comer sino hierbas y en hacer todos los demás rigores que veía haber hecho a los santos, no solamente se consolaba cuando estaba en los tales pensamientos, mas aún después de dejando, quedaba contento y alegre. Fíjense, aquí hay un elemento muy importante que San Ignacio comenzó a notar, ¿cierto? Y es que los pensamientos mundanos, que él llama mundanos, los de Caballero y todo eso, después de que los dejaba, se sentía desabrido, seco, descontento. En cambio, los otros se sentía contento y alegre. Pero al principio no miraba en ello, dice ahí, mas no miraba en ello, ni se paraba a ponderar esta diferencia. O sea, no le llamó la atención, sino que le pasaba y le pasaba, pero no se daba cuenta. Y con unas cosas le pasaba una cosa y con la otra, y no se daba cuenta. Pero hubo un momento en que se le abrieron un poco los ojos y empezó a maravillarse de esta diversidad y a hacer reflexión sobre ella. Cogiendo por experiencia, y aquí viene ya la reflexión, ¿cierto? Aquí ya hay un instante reflexivo.
cogiendo por experiencia que de unos pensamientos quedaba triste y de otros alegre, y poco a poco viniendo a conocer la diversidad de los espíritus que se agitaban, el uno del demonio y el otro de Dios. O sea, San Ignacio descubrió que el lenguaje de Dios eran esos sentimientos, y ahí estaba también el lenguaje del mal espíritu. El lenguaje de Dios deja contento, alegre, con fe, con esperanza y amor. Y el lenguaje del mal espíritu desanima, seca, descontenta. Importantísimo. Aquí está la base del discernimiento ignaciano, en la experiencia de Ignacio. Bien, hasta ahí la autobiografía. Y simplemente una cita de una carta de San Ignacio para que veamos la importancia que cobró en San Ignacio el buscar la voluntad de Dios. Es decir, el descubrir lo que él va a llamar en los ejercicios las mociones del buen espíritu, que lo dejan contento, con fe, esperanza y amor. Y termina una carta diciendo, termino pidiendo a la Santísima Bondad que nos dé su gracia cumplida, para que su voluntad sintamos y aquella enteramente la cumplamos. Así termina muchas veces las cartas San Ignacio, para que su voluntad sintamos y aquella enteramente la cumplamos. O sea que ¿a qué dedica San Ignacio su vida una vez descubierta su pasión por Jesucristo? ¿Sí? Dedica a buscar y hallar la voluntad de Dios para que la sintamos y la cumplamos. Ahí se puede resumir la vida de Ignacio. Y para eso es el discernimiento. La verdad, la luz que se busca, hay que hallarla no solo con la razón. Fíjense que Ignacio empieza todo su proceso de discernimiento experimentando, sintiendo, notando y luego sí tomando conciencia, reflexionando. Sino que hay que buscarla también con el sentimiento, es decir, hay que experimentarla. De manera que el discernimiento de espíritus propiamente es una actividad de toda la persona. No es una actividad que podríamos poner entre comillas espiritual. Es espiritual, obviamente, pero cuando decimos espiritual, no estamos hablando de un pedacito de nosotros. Cuando decimos espiritual, estamos diciendo que es el ejercicio de toda la persona en profundidad, más allá de lo meramente físico y material, pero que lo implica también necesariamente. Entonces, el discernimiento espiritual es propiamente el núcleo de la espiritualidad ignaciana, que la tenemos en los ejercicios espirituales. La espiritualidad ignaciana está en los ejercicios espirituales ignacianos, que San Ignacio los define como todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afecciones desordenadas, como San Ignacio. San Ignacio se dio cuenta de sus afectos desordenados cuando comenzó a sentir la diversidad de espíritus, cuando comenzó a sentir que había unas cosas que lo aficionaban y lo ponían contento, y las otras que lo aficionaban antes ya no lo dejaban contento, lo dejaban seco. Comenzó a entender que esos eran afectos desordenados, para que, quitados esos afectos, buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de la vida. Esos son los ejercicios espirituales. Para eso se hacen los ejercicios, que es un ejercicio permanente de discernimiento a través de la cantidad de exámenes de la oración, exámenes cotidianos, etcétera, que se tienen en él y que se debe practicar diariamente. De manera que el objetivo, pues, propiamente hablando, es buscar y hallar la voluntad de Dios. Eso es discernimiento, buscar y hallar la voluntad de Dios y obviamente ponerla en práctica. Por eso podríamos ver fácilmente
la espiritualidad ignaciana en este esquema muy sencillo, ¿cierto? O sea, el desarrollo de la espiritualidad ignaciana es discernir, decidir, elegir. Eso se llama buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Para que he encontrado, podamos pasar a la acción motivada por esa acción de Dios. Y de esa manera, toda nuestra vida sea amar y servir. En todo, amar y servir. Obviamente, este proceso, este desarrollo de la existencia humana con este dinamismo de discernimiento de espiritualidad, tiene unos criterios, ¿cierto? El primero es la mayor gloria de Dios, que es la gloria de Dios, es el hombre viviente, como decía San Ireneo. O sea, la mayor gloria de Dios es buscar el mayor servicio para el ser humano, el mayor servicio para el otro. Por eso, el mayor servicio para el otro muchas veces se encuentra a través, eso es lo que llamamos el magis. El magis es lo mejor, lo más, la mayor gloria de Dios, el mayor servicio. Sin embargo, San Ignacio nos muestra que ese magis se consigue a través del minus, es decir, de un servicio agachado, humilde, sencillo, a los más pobres y más desvalidos. Es el magis, pero por el minus, el más por el menos que es visto menos para nosotros dentro de la sociedad con nuestros criterios, pero que para ojos de Dios, el más pequeño, el mayor en el reino de los cielos, es el que se hace un esclavito servidor. En este sentido también, pues, la espiritualidad ignaciana se desarrolla buscando la mayor solidaridad, la mayor comunión. Esta es la vía de la trascendencia. La trascendencia se da a través de la inmanencia del servicio desinteresado al otro, del salir, del trascenderse a sí mismo hacia los demás. Para eso es la espiritualidad ignaciana y para eso es el discernimiento, para que busquemos el magis a través del minus, siendo lo más solidarios posibles con los demás, sirviéndolos, saliendo de nosotros mismos, es decir, trascendiéndonos. Podríamos decir que ese es un esquema muy sencillo de lo que es la espiritualidad ignaciana, que no es otra cosa que vivir el cristianismo a fondo. O sea, esto no es distinto a ser cristiano. Esta es una manera de sistematizar el ser cristiano y de hacerlo práctico. Vamos dando otro pasito, ya llegando poco a poco al que no es discernimiento. No es discernimiento cualquier proceso de toma de decisiones, o sea, no podemos desgastar la palabra discernimiento. Reservémosla para cierto tipo de deliberaciones, de decisiones un poco más difíciles, que tenemos que tomar con mucha conciencia, ¿cierto? Entonces no es cualquier tipo de toma de decisiones, no es cualquier reflexión sobre la vida, y no está mal reflexionar sobre la vida, obviamente, pero no llamemos discernimiento cualquier cosa, no es cualquier conversación sobre alternativas de acción o de opciones. El discernimiento tiene su forma, tiene su método y tiene sus criterios. ¿Qué sí es discernimiento? Discriminar, separar. Eso es, discriminar es separar, no lo digo en sentido social, ¿cierto? Discriminar las cosas, separarlas, analizar los elementos de una situación para decidir. Es interpretar y valorar los sentimientos y los movimientos interiores, lo que llamamos las mociones. Moción es una palabra que no lo utilizamos mucho comúnmente, pero moción es un movimiento, moción, como locomoción, ¿sí? Moción, movimiento interior. Discernimiento es un proceso personal o comunitario consciente de búsqueda de la voluntad de Dios. Y como proceso sabemos que es un proceso que tiene, que es un camino que tiene altibajos. Como personal implica necesariamente el discernimiento, un encuentro consigo mismo,
con sus sentimientos, con sus emociones, con sus pensamientos. Y ahí, no en otra parte, ahí con Dios. Eso es muy importante. Ahí mismo te encuentras con Dios. Es un proceso de búsqueda, como decíamos, y por lo tanto es un proceso jalonado por un deseo de encontrar, por una esperanza, ¿cierto? Es un proceso de búsqueda de la voluntad de Dios. Me detengo brevemente. La voluntad de ¿qué es la voluntad de Dios? Voluntad es voluntad, voluntad es acto. Voluntad no es ni inteligencia, no es ni pensamiento, no es idea. Voluntad es acto. O sea, la voluntad de Dios es Dios en acto en mí, en cada uno de nosotros. Entonces, encontrar la voluntad de Dios es tratar de tomar conciencia de la orientación que Dios me da desde dentro de mí mismo. O sea, tomar conciencia de la acción de Dios en mi vida. ¿Qué está haciendo Dios conmigo? En mi realidad concreta. Yo no me lo tengo que inventar. Yo lo tengo es que descubrir, que es distinto. Descubrir en mi vida, mi Dios, qué está haciendo conmigo en X o Y momento, o qué desea hacer conmigo en X o Y momento. ¿Sí? La voluntad de Dios es Dios en acto en mí. Voluntad es acción. ¿Cuál es entonces el resultado del discernimiento, según lo que estamos viendo? Es decir, si nosotros estamos en nuestra realidad con nuestra propia voluntad, la voluntad humana, pero por otro lado está la voluntad de Dios y estamos tratando de acercarnos a ella para descubrirla y hacerla propia, pues el resultado es que tenemos una voluntad de Dios encarnada en mi propia voluntad. Descubrir la voluntad de Dios para que se haga en mi realidad. ¿A través de qué? De mi voluntad, ¿cierto? Podríamos pensar eso es mucho pedir. Pues es que no lo pedimos. Se nos regaló. Y se nos regaló en Cristo la posibilidad de encarnar la voluntad de Dios. Lo único que tenemos que hacer es disponernos para que así sea. Pero esa disposición cuenta con toda nuestra realidad humana, con nuestros sentimientos, emociones, pensamientos, intereses, y nos tenemos que conocer muy bien para que, como les decía al principio, no confundamos nuestra voz egoísta, individualista, con la misma voz de Dios, para que no justifiquemos nuestros egos poniéndoselos a Dios. Por eso San Ignacio siempre será muy cauteloso al hablar, por ejemplo, más adelante lo veremos de las reglas de ejercicios. Dice, reglas para conocer en alguna manera, lo que Dios hace con nosotros. Presupuestos y disposiciones para el discernimiento. Primero que todo, total apertura y libertad interior. No querer más una cosa que otra. Eso es lo que llama la espiritualidad ignaciana, San Ignacio concretamente, la indiferencia ignaciana. Indiferencia no es como lo usamos coloquialmente la palabra indiferente. Es que él es un indiferente, porque no le importa nada, porque no pone cuidado. No. Indiferente es que no hace diferencia entre querer una cosa y otra. Lo dice San Ignacio en el Principio y Fundamento. No querer más vida larga que corta, salud que enfermedad, riqueza que pobreza, etc. O sea, solamente, dice Ignacio, queriendo y deseando lo que más me conduce para el fin para el que somos creados. Es decir, para alabar a Dios sirviéndolo a Él en los hermanos. Reconocimiento y sensibilización a los diversos estados interiores. Necesitamos ser sensibles a nuestros sentimientos, a darnos cuenta de nuestros estados interiores. Si no, no vamos a poder discernir. Por eso tenemos que tener una altísima sinceridad con nosotros mismos. Una gran sensibilización al estilo de Jesús, su modo de proceder. Es decir, tener una cierta sensibilidad con
con ese Jesús del Evangelio, compasivo, misericordioso, con ese Dios lento a la ira, pronto al perdón, rico en piedad, sensibilizarnos con Él, familiarizarnos con Él y al mismo tiempo, obviamente, sensibilizarnos con todo lo humano. Es muy importante tener una escucha activa. El otro, porque en el discernimiento no es solamente un discernimiento individual. En muchas ocasiones necesitamos confrontar nuestros propios discernimientos con otros o ayudarnos de otros para un discernimiento personal. Es necesario tener una escucha activa de los demás. El otro tiene algo de verdad y me la puede compartir. Tener una comunicación sincera y clara en este tipo de discernimientos cuando son compartidos, cuando son ayudados. Tener un sentido eclesial, es decir, nosotros no estamos solos, nosotros no somos individuos aislados, cristianos solipsistas. No, nosotros somos seres en comunidad, seres en iglesia. Y no solamente eso, nosotros también tenemos sentido organizacional porque pertenecemos a grupos u organizaciones, así sea el grupo familiar, tener sentido familiar, por ejemplo. Tener sentido común, que es el menos común de los sentidos a veces, apoyado por la orientación fundamental de mi vida y lo que aconsejan las circunstancias, decidiré mejor. O sea, hay que ser realistas, tener sentido común. Todo esto es necesario para el discernimiento. Es muy importante. Y la materia del discernimiento, pues, podríamos decir que es toda decisión, pero hay que distinguir las decisiones prácticas y obvias que no hay que gastarles ninguna reflexión rara de cierto tipo de decisiones que son más serias, más estratégicas, más definitivas o más orientadoras de la vida. La materia de discernimiento siempre es entre dos cosas buenas. O sea, yo no puedo decidirme, no puedo hacer un discernimiento entre lo bueno y lo malo. Ahí no hay nada que discernir, ¿cierto? Simplemente entre una cosa buena y otra mejor. Ahí es donde se plantea el problema, ¿cierto? El discernimiento se hace en asuntos cambiables, como por ejemplo la elección de una carrera que se podría cambiar, ¿cierto? O también, decía San Ignacio, en asuntos inmutables, que una vez hecho, usted no lo puede cambiar, como por ejemplo adoptar un hijo. Usted adopta un hijo y después no va a arrepentir, o si se arrepiente, pues me parece pues como muy desgraciada la persona que haga ese asunto, ¿cierto? Asuntos en los que no estamos obligados, obviamente, por norma o por leyes o por principios. Si estamos obligados de alguna forma, pues no hay nada que discernir. Bien, esa sería la materia del discernimiento. Ahora, si ustedes me permiten, vamos a hablar, yo les hice llegar o les comuniqué por medio de Ana María algunas comunicaciones acerca de un documento que quedó colgado en la página web de Fe y Culturas, que se llama Orientaciones para el manejo de los sentimientos. Y yo me voy a permitir en este momento dejar de compartir para hablarles un poco de ese documento que no se lo, ya ustedes seguramente tuvieron la oportunidad de leerlo, pero me voy a referir ahora a los sentimientos porque ya con esto comenzamos a entrar mucho más en la materia prima, por decirlo así, del discernimiento, ¿cierto? Porque el discernimiento se trabaja con los sentimientos. O sea, los sentimientos se van o se convierten, como lo vimos en Ignacio, en indicadores de algún mensaje, ¿cierto? Ignacio, por ejemplo, decía que, o dice en la autobiografía, como lo vimos, que después de tener de esos pensamientos sobre
sus sueños de caballero y de caballería y todo eso, estaba quedando, se ponía muy contento y todo, pero los dejaba y se sentía seco y descontento. Sentimientos, sentía sequedad interior y se sentía descontento. En cambio, cuando leía los libros de la vida de Cristo y de los santos, San Ignacio constata que al dejarlos todavía le duraba por dentro un contento y una cierta alegría interior. Los sentimientos fueron el primer indicador para Ignacio de que algo le estaba pasando. Por eso es muy importante, yo les mandé este documento, porque hay que hablar de los sentimientos necesariamente y mirarlos de frente, ¿sí? En ese documento en concreto, pues obviamente esto no será nuevo para nadie, pero es muy bueno hacerlo consciente ahora. Los sentimientos, las emociones no son, no pertenecen al terreno moral, es decir, no son ni buenas ni malas, ¿cierto? Lo que pasa es que muchas veces las reprimimos en nuestro subconsciente. Hay emociones que no estamos dispuestos a reconocer y muchas veces sentimos vergüenza de sentir las cosas, ¿cierto? Pero es que los sentimientos hay que, pertenecen al orden de los hechos. O sea, los sentimientos están ahí. Nosotros no les decimos, hey, vengan, yo quiero sentir rabia, yo quiero, no, yo la siento. Es un hecho. Y esto es muy importante, porque no pertenecen al terreno de lo moral. Mis envidias, mi ira, mis deseos sexuales, mis temores, no hacen de mí una buena o mala persona. Son reacciones emocionales que deben ser integradas mental y afectivamente. Debo permitirles que se expresen y debo oír con toda claridad qué mensaje me están dando, como le comenzó a pasar a San Ignacio. De manera pues que los sentimientos, las emociones simplemente existen y no podemos caer en consecuencia en sentimientos de culpa porque sentimos rabia con X o Y persona o porque sentimos cierto rencorcito. No, lo sentimos y punto. Son nuestro modo de reaccionar frente a determinados hechos o pensamientos. Son un modo no libre de reacción. Tengamos en cuenta eso. Son un modo no libre de reacción. Ahora, ya lo hemos dicho y lo repito, ¿cuál es la función de los sentimientos? Es transmitirnos determinados mensajes que nos indican que algo nos está afectando positiva o negativamente. Son avisos frente a determinados hechos internos o externos. Tengamos en cuenta entonces que no podemos responsabilizarnos por lo que sentimos. Responsabilidad hay solamente cuando, o mejor dicho, responsabilidad y culpa existe solamente si interviene la libertad. O sea, por lo que yo siento, yo no soy culpable, lo siento y punto. Pero sí hay un papel de la libertad, y el papel de la libertad puede y debe jugar, es que yo puedo alimentar los sentimientos o no. Yo puedo seguir un sentimiento o no seguirlo. Ahí sí interviene la libertad, ¿cierto? Y para eso se discierne, para saber si se sigue o no se sigue, ¿cierto? Esto es muy clave tenerlo en cuenta. De manera que no nos podemos culpabilizar por los sentimientos. ¿Qué hay que hacer con los sentimientos? Experimentarlos, reconocerlos y aceptarlos. Y aceptarlos no implica que los tengamos que seguir, que tengamos que actuar de acuerdo con ellos, ¿sí? Una persona integrada es una persona que en la cual los sentimientos y las emociones no están reprimidos, pero tampoco ejercen el control sobre la persona. No están reprimidos, pero no lo controlan. Son reconocidos y son integrados. Integrarlos es decidir si les hago caso o no les hago caso. Bien, ante los sentimientos hay dos salidas. O los verbalizo o los somatizo. Si los verbalizo,
que no es lo mismo que manifestarlos. Verbalizarlos es hacerlos consciente conmigo mismo, llamarlos por su nombre. Manifestarlos sería hacerlo público, ¿sí? Si los verbalizo, inclusive si los manifiesto, no los voy a somatizar, pero si los reprimo, los entierro, que es un engaño porque los sentimientos no se entierran, esos vuelven a salir como sea, pues me van a afectar inclusive mi salud física, psíquica y espiritual. Entonces, tenemos que reconocer, nombrar y aceptar los sentimientos, porque eso además nos construye como personas, nos hace crecer personalmente, nos hace identificarnos cada vez más con nosotros mismos. ¿Quiénes somos nosotros? La identidad se basa en la realidad de lo que soy, y los sentimientos y las emociones configuran eso que soy. De manera que las emociones y los sentimientos hay que trabajarlos conscientemente, porque además me ayudan a construirme personalmente, y en la medida en que yo cada vez más clarifico mi propia identidad, tengo también mucha más claridad para saber a qué debo hacerle caso y a qué no le debo hacer caso desde lo profundo de mi ser. Muy bien. Entonces, en última instancia, veamos una pequeña síntesis de lo que ese documento nos plantea. Perdón, aquí voy a compartir. Veamos finalmente qué nos plantea el documento, que seguramente ustedes ya lo leyeron, como les digo, pero yo quería aquí recordar un poco el asunto. Primero, hay que tomar conciencia de las emociones. ¿Qué estoy sintiendo? Segundo, ponerles nombre. Envidia, celos, ternura, etc. Tercero, investigar el origen de los sentimientos. ¿Por qué estoy reaccionando así? ¿Me ilumina en algo sobre mi vida o situación actual? Cuarto, verbaliza o manifiesta tus sentimientos. Reconoce explícitamente ante ti mismo y quizás ante otro, sin miedo ni vergüenza, lo que estás sintiendo. Y finalmente, integra tus sentimientos al conjunto de tu persona. Es decir, una vez reconocidos, nombrados, aceptados, discierne. Es decir, ¿qué te quieren decir? ¿Para dónde te llevan? ¿A cuáles hacerles caso? Eso es esencial. Como les digo, ustedes tienen allá el documento, está disponible si no lo tienen todavía. Es un documento del padre Carrao, un padre jesuita, que me parece a mí que nos ayuda mucho. Y entonces, ya casi para ir concluyendo, voy a, perdón un momentico que... Bueno, entonces vamos a mirar aquí ¿están viendo mi pantalla, cierto? Es que estoy aquí. Sí. Bueno, vamos a mirar el discernir un hecho cualquiera de mi vida. ¿Cómo se discierne ese hecho? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Entonces, ¿lo que hacemos nosotros? Tenemos un contacto con alguna realidad, con algún pensamiento, con una lectura, con una persona, etc. Y ante ese contacto, en ese contacto, ¿qué hay? Pues sensaciones y reacciones. Reacción física, sensaciones corpóreas, afectiva, sentimientos. Hay reacciones racionales, pensamientos, y reacción a la voluntad, deseos. Dijéramos, hay el contacto e inmediatamente nosotros reaccionamos de esas 4 maneras. Esas reacciones las tengo que confrontar. Eso es, ahí comienza el discernimiento. Y las tengo que pasar por una rejilla. Por una rejilla, esa rejilla se llama conciencia. En la conciencia están los valores humanos. Los valores humanos desde los cuales yo voy a calificar
esas reacciones. Si son valores, si me llevan a la vida esas reacciones y los percibo como regalos, o si más bien esas reacciones me van llevando hacia la muerte, a lo que quita la vida. Entonces lo califico como una tentación. Y de acuerdo a eso actúo. ¿Qué es lo que voy a seguir y qué es lo que no voy a seguir? Sigo el impulso de la vida. Y en cambio, los impulsos que me llevan a la muerte, trato de averiguar cuáles son sus causas, o para reorientarlas o definitivamente para negarlas. Y cuál va a ser, dijéramos, la evaluación final para saber si voy por buen camino. Si la forma como yo quedo al optar por una vía me deja en paz, o si me quita la paz y me da desesperanza. En última instancia, lo que decía San Ignacio, si me deja con alegría y contentura, o si me deja seco y descontento, que fueron como los dos sentimientos básicos de San Ignacio. Sobre eso vamos a profundizar un poco después. Pero con esto, aquí tenemos, dijéramos, un esquema un poco complejo por los colores y la manera como está planteado, pero en realidad ese es el proceso del discernimiento. Toma de contacto con la realidad, las primeras reacciones, las confronto con mi conciencia donde están los valores humanos para saber hacia dónde me inclina. Y de acuerdo a eso califico, actúo y evalúo por el estado de ánimo. Lo pasamos así por el cernidor de la conciencia, los valores. Aquí yo no me detengo, simplemente, ¿para qué discernir entonces? Para lograr una mayor coherencia, de acuerdo a lo que vimos ahí. Para ser mejor ser humano, para servir mejor a los otros. Todo esto es esa parte de la vida, lo que da más vida. Coherencia, ser mejor ser humano, servir mejor a los otros, acertar con la mejor decisión, optar por la acción de Dios en mí, es decir, hacer la voluntad de Dios. Eso es ser obediente. ¿Sí? Ser obediente no es una carga. Ser obediente es la vida humana al servicio de la humanidad conforme a la voluntad de Dios, porque Dios lo que está haciendo permanentemente es mejores seres humanos. Entonces queremos unírnosle a ese raudal de amor creador de seres humanos pacíficos, justos, amorosos, solidarios, fraternos, a imagen y semejanza de Dios como Jesús. Queremos unirnos a eso, para eso discernimos, para ser discípulos verdaderos. Esa es la manera como nosotros desarrollamos en nuestra vida esa mayor gloria de Dios, esa trascendencia. Esa es la manera de ser trascendentes. En últimas, discernimos para ser trascendentes ya en esta inmanencia que estamos, que dura para siempre. Por ahora vamos terminando entonces. Muchas gracias y quedo pues a disposición de pronto de comentarios, de preguntas, etcétera. Bueno, José Roberto, muchísimas gracias por esta magnífica presentación. Creo que nos has ilustrado en muchas cosas. Incluso a mí personalmente me ha sido muy útil y me ha dado pistas muy interesantes. Mira, yo voy a hacer 2 o 3 ecos a lo que tú nos presentaste a modo de ayuda para quienes están aquí presentes acerca de tu presentación. Qué importante que hayas presentado el discernimiento como una actividad humana que nos permite valorar, decidir y actuar, y cómo ella nos permite tomar distancia reflexiva y orante sobre nuestros sentimientos, sobre aquello que Dios está haciendo hoy, aquí y ahora en nosotros para hacernos mejores seres humanos, para llevarnos a la plenitud de vida que Él esperaría que tenga un ser humano.
Entonces me parece muy bonita esa forma de presentar el discernimiento porque nos ayuda a estar sumamente atentos, a escuchar intensamente a cada momento de nuestra vida por dónde van esos movimientos interiores que nos conducen a la vida y que nos dejan realmente contentos, alegres, más deseosos de amar, de servir y especialmente de estar atentos a quienes sufren para ponernos al servicio de la vida. Muchísimas gracias. Yo dejaría por ahí porque creo que todos los elementos que tú nos has dado han sido muy valiosos, pero me parece importante recogerlos desde ahí. Yo quisiera en este momento, quizás sería interesante oír los comentarios que hemos tenido o que han aparecido en Facebook y que nos los puede leer Ana María antes de comenzar a trabajar un poco las preguntas que hayan surgido. O escuchemos a Ana María con los comentarios. Gracias, Padre Gabriel. Tenemos muchos comentarios de más de las 80 personas que hoy se han sumado a esta segunda conferencia del ciclo de espiritualidad ignaciana. Te mandan muchos saludos al Padre José Roberto, la gratitud por la profundidad, la explicación y toda la información que nos compartió. La gente tenía mucha curiosidad, nos planteaban en el chat que yo siempre he querido aprender más de la espiritualidad ignaciana, estoy entendiendo cuáles son los aspectos, muy interesante es un comentario y como le digo, muchas gracias porque de verdad tenemos muchísimos comentarios en el chat. Esos serían como los comentarios generales. Padre Gabriel, yo le compartí por el chat una de las preguntas que nos ha llegado, que me parece, si usted ahí la encuentra, para que la pueda compartir. Nos dicen también que este es un espacio de formación muy valioso en este momento en el que debemos construir un mejor país desde el discernimiento. Entonces, excelente presentación, le mandan la felicitación, que Dios lo siga bendiciendo, gracias por ayudarnos a buscar la voluntad de Dios en todos nosotros, una información muy valiosa para reflexionar. Pues tenemos muchos comentarios, como le digo, está este chat lleno de gratitud, de felicitaciones, entonces creo que estamos muy bien por acá. Si quiere pasamos a la pregunta, Padre Gabriel, o se la comparto. Está muy bien. Sí, muchísimas gracias, Ana María, por ese eco de todos los participantes que les agradecemos profundamente. Hay una pregunta muy interesante y que quizás puede tener una profundización en los próximos días. Pregunta una persona, Padre, ¿cuándo sabemos que hacemos un buen discernimiento en nuestra vida? Y claro, es una pregunta bien amplia y que quizás incluye los 3 días, pero te doy la palabra para que quizás puedas ofrecernos un camino de respuesta. Gracias, Gabriel. Mira, es una pregunta que además es muy sentida. Es que es una pregunta que uno se puede hacer muy fácilmente. Pero ¿cómo así cómo hago yo para saber que acerté? ¿Sí? Yo creo que el indicador está muy claro en lo que dijimos anteriormente, ¿cierto? O sea, el indicador es cuando, o sea, teóricamente podemos decir que en un discernimiento se acierta cuando mi decisión se encuentra en la misma longitud de onda de la acción de Dios, que es amor. O sea, si yo realmente pongo mi persona en disposición de amar, de servir desinteresadamente al otro, estoy acertando. Ahora, ¿qué indicador hay como más claro para saber eso? Tus sentimientos de paz, serenidad, tranquilidad, fe, esperanza, amor, disponibilidad, apertura, como que el mundo se te abre, estás en consolación, y eso lo vamos a ver después, obviamente, pero esa es la manera de saber que uno pueda decir 100% seguro. No, porque es que no estamos en el cielo.
estamos en la tierra. Uno simplemente se aproxima, ¿cierto? Se aproxima, pero con un grado de certeza, con unos indicadores muy claros, me parece a mí, ¿cierto? José, en este momento tengo otras 2 preguntas, pero si quieres vamos una por una. Una muy interesante que puede ayudar muchísimo a todo el público en general que nos acompaña. ¿Cómo pasar de la reflexión al discernimiento? Yo creo que la única manera, pues, es decir, la pregunta puede ser un poco ambigua en el sentido de que se puede pensar que la reflexión es mala y el discernimiento es bueno, ¿cierto? Y esa no es la alternativa. La reflexión se necesita, ¿cierto? Pero de todas maneras, ¿cómo lograr que se haga un discernimiento más experiencial y menos teórico, menos ideológico, por así decirlo, con ideas? Pues yo creo que solamente mediante el ejercicio cotidiano y permanente de sentarnos a orar, a gustar y sentir internamente nuestra propia interioridad, el evangelio, el contacto con el Jesús de los evangelios, sentirlo y gustarlo internamente, o sea, acostumbrarnos a sentir. Si nosotros no nos acostumbramos a sentir, nunca vamos a discernir experiencialmente, sino que lo vamos a reducir todo a ideas, que no, las ideas no son malas, pero las solas ideas no nos mueven. A nosotros no nos mueven, sino los afectos. Gracias, José. Mira, si quieres toma nota de 2 preguntas que te las voy a hacer juntas porque también el tiempo se nos va agotando. Pero mira, hay una pregunta que tiene interés de saber cuál es el elemento de la espiritualidad ignaciana que nos ayuda o es útil para este momento de nuestro país. Primera pregunta. O sea, es una pregunta que nos relaciona espiritualidad ignaciana y momento de nuestro país. 1. La segunda pregunta tiene que ver con ese esquema que nos presentabas al final, mostrando esa malla que permite cernir o discernir los sentimientos. Y decías que esa malla es la conciencia, nuestra conciencia personal. Si la persona tiene una conciencia frágilmente formada en valores, ¿qué sucede? ¿O cómo garantizar que está haciendo un buen discernimiento si su conciencia es muy laxa o si su conciencia no tiene un suficiente cultivo? ¿Y qué hacer para cultivar una buena conciencia? Para ganar en una conciencia más fina en discernimiento. Esa es la segunda pregunta. Bueno, y luego hay otra también que, pues, apúntala si quieres, es cómo llegar a un discernimiento real. Muy bien. ¿Cómo llegar a un discernimiento real? Así está expresada por alguien que nos escucha y yo creo que pues te la expreso de esa manera porque efectivamente permite a quien la formuló hacerla llegar a ti. Tú te defenderás allí delante de ella. Sí, sí, aquí me defenderé. Bien, el elemento de la espiritualidad ignaciana que puede resultar más útil en este momento, a mí me parece como elemento el examen diario de conciencia. Entendiendo el examen diario, y lo vamos a ver aquí más adelante porque es muy importante, porque el examen diario de conciencia es una toma de conciencia, valga la redundancia, porque es examinar la conciencia, es decir, examinarme conscientemente en el día. ¿Para qué? Para poder hacerme presente a mis propias reacciones
y poder caer en la cuenta de cómo yo sí le he hecho caso a Dios o no le he hecho caso, y de cómo Dios ha estado presente en mi vida, ¿cierto? ¿Por qué me parece que es el elemento más útil? Porque en este momento del país, los ánimos, las veleidades, los conflictos generan tal cantidad de animadversiones, de emociones, de contrariedades, que si nosotros no estamos alertas con nosotros mismos, resultaremos también nosotros patrocinando cualquier tipo de violencia, así sea solamente la violencia de las redes sociales o la violencia de las relaciones humanas que reaccionan frente a los demás, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que ese elemento me parece muy clave. Y es clave en toda la espiritualidad ignaciana, el examen de conciencia diario. ¿Cómo garantizar un buen discernimiento para quien tiene una conciencia laxa? Lo que pasa es que el discernimiento a ti no te lo garantiza nadie. O sea, tú tienes que garantizar tu propio discernimiento. Y si tú tienes una conciencia laxa, pues vas a pensar que hiciste un buen discernimiento y vas a quedar tranquilo dentro de tu conciencia, porque es que tú no tienes a ver quién te certifica tu discernimiento. No hay un ICONTEC para eso, ¿no? No hay una certificación del discernimiento personal. Tú te lo certificas ante ti mismo basado en esos criterios que hemos dicho y que vamos a profundizar, obviamente, ¿cierto? Ahora, una conciencia laxa se puede seguir formando en la medida en que la persona se vuelve cada vez más fina en la percepción de la acción de Dios en su vida, ¿cierto? Si se vuelve cada vez más familiar con la acción de Dios, cada vez se va a dar más cuenta de las cosas que no están de acuerdo con esa acción de Dios. Para decir una cosa muy sencilla, que lo dicen siempre en la historia de los santos. Los que más conciencia tienen de pecado son los santos. ¿Pero por qué? Pues porque están más cerquita del santo, ¿cierto? Entonces se dan cuenta qué es lo que no es como Dios. Entonces, formar una conciencia es practicar una espiritualidad que nos vaya haciendo más familiares con Dios. Y eso nos va madurando, no estrechando la conciencia, sino madurando. No sé, y faltaría la última, ¿cómo llegar a un discernimiento real? Pues es que si el discernimiento no llega a ser real, no llega. No llega porque es que uno discierne es para elegir y para elegir en concreto, ¿cierto? La realidad del discernimiento se da cuando tú tomas una opción y esa opción te deja en paz, en serenidad, con tranquilidad, con aumento de fe, esperanza y amor y en gran disponibilidad para el servicio a los demás. Si no, el discernimiento es equivocado y posiblemente pues irreal en ese sentido. Bueno, mi querido José Roberto, pues van apareciendo más y más preguntas que son a veces complejas. Mira, aparece una pregunta que es la siguiente. ¿Qué relación tienen los sentimientos con los qualia? Es una palabra específica que coloca la persona que pregunta, qualia, que llaman los filósofos. Y esta persona define qualia como cualidades sensoriales subjetivas que acompañan la percepción, o también las cualidades subjetivas de nuestra percepción. Se trata básicamente de aquello que son qualis, viene del latín y significaría o cómo es. Bueno, no sé si la pregunta te deja claridad sobre el interés de nuestro interlocutor para expresarte qué es lo que quisiera saber, pero por lo menos te la planteo de esa manera. Pues hombre, lo que pasa es que siento que está haciendo la pregunta desde un horizonte
que yo no manejo. Yo no sé qué sea qualia ni a qué se está refiriendo. Me da la impresión que es una cuestión como muy técnica de un campo que yo personalmente no manejo, entonces pues no sé qué decir. Bueno, hay otra pregunta, gracias, que dice, ¿cómo podemos evitar que nuestros discernimientos no se vean empantanados por nuestra ideología? Y quizás para mañana o pasado mañana queda una pregunta y es, ¿cuál es la relación, diferencia entre meditación y discernimiento? Sí, muy bien. ¿Cómo podemos evitar que nuestros discernimientos sean empantanados por la ideología? Yo creo que más bien lo que estamos viendo aquí es una metodología para desempantanarnos, porque es que yo creo que nosotros estamos atravesados por las ideologías, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es ser muy conscientes de la ideología que tenemos, ¿sí? De sus dificultades, de sus alcances, de sus pormenores, para que, siendo conscientes de esa ideología, podamos tomar conciencia de que se nos puede atravesar en un discernimiento determinado. Y de esa forma podamos evitar el empantanamiento. O sea, la única manera de evitarlo es siendo conscientes de la ideología que tenemos. Si no somos conscientes, claro, nos enreda, ¿no? Eso es lo que se me ocurre a mí de todas maneras. Y con respecto a la diferencia entre meditación y discernimiento, yo no creo que se pueda, dijéramos, diferenciar. Una cosa es el discernimiento implica reflexionar, meditar, hacer silencio, sentir, o sea, el discernimiento implica varias operaciones, entre ellas la meditación, pero no es para contraponer discernimiento o meditación. Dentro del discernimiento, dentro de un proceso de discernimiento, tú tendrás que meditar varias veces, ¿cierto? Bueno, José Roberto, muchísimas gracias. Hemos tenido una sesión muy, muy interesante, muy rica, que nos ha ofrecido esta introducción al discernimiento con clarificaciones muy importantes. Hemos tenido también, pues, unas preguntas muy enriquecedoras por parte de las personas que están participando y además hemos tenido, es bueno reflejarlo aquí para todos, al menos 60 comentarios estimulantes, de agradecimiento, de felicitación, de satisfacción por la conferencia. Entonces, a todos ustedes yo quisiera agradecerles su presencia, en primer lugar a todos los participantes a través de Facebook o de Meet. Y quiero también agradecerte a ti, José Roberto, y quiero invitarlos para el día de mañana. Mañana tenemos la segunda sesión sobre la espiritualidad, es decir, exactamente para profundizar en el discernimiento espiritual. Hemos entrado, como lo ha mostrado José Roberto, en una descripción introductoria que es para que nos ayude, en qué nos ayuda, y vamos entrando poco a poco al mismo método de discernimiento. Así que a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Espero que tengan una buena noche y mañana a las 6 de la tarde nos encontraríamos. José Roberto, nuevamente muchísimas gracias.